Pues en este vídeo de pesca submarina me vais a ver a mí, a David Ruiz González. Y aquí estoy, arriba en el barco con mi hermano, el cual ya está tirando la boya, marcando el punto exacto donde vamos a empezar a pescar. Hemos marcado una zona en la que la parte más alta es muy plana y a 14 metros de profundidad, y la parte más abajo del todo tiene 18 metros de profundidad y cae escalonadamente. No es un cantil demasiado abrupto. En el sonda ya hemos visto que hay bastantes peces. Están bastante pegados al fondo, por lo que muy probablemente se traten de un banco de borriquetes o de sargobreados. Como no hay mucha profundidad, rápidamente vamos a empezar a distinguir el fondo y a ver dónde nos podemos colocar. Es una parte muy importante, ya que tenemos que buscar un hueco entre las piedras que nos valga para escondernos un poquito y así que los peces se nos acerquen más. Además de mirar para dónde va la corriente, siempre es importante ponernos mirando hacia dónde va la corriente, ya que los grandes depredadores normalmente cazan nadando contracorriente. Y por otro lado, disparar hacia donde va la corriente también nos ayuda para la hora de salir y recuperar la varilla o el pez que has disparado. La misma corriente te lleva hacia el pez o a esa varilla. Si es al contrario, tendrías que nadar en contracorriente y puede resultar que no llegues. Mirad qué imagen. ¿Veis que de sargos? Y por detrás también he visto algún borriquete. Son todos prácticamente iguales. Muchas veces cuesta elegir a cuál va a disparar. Estoy alargando bastante la apnea, ya que entre tantos pececitos puede entrar algún dentón guapo. Aunque hoy no va a ser el caso. Y ahí viene. Ya he elegido. Detrás de esos borriquetes a ese sargo breado. Un buen disparo. Estaba bastante larguito detrás de los borriquetes, pero le he dado un buen disparo. Y ahí voy, subiendo. Hay que subir tranquilo y relajado, sin perder los nervios. Haciendo una apnea total de 1 minuto 39 segundos. Y ahora aquí, desde arriba, pues ya uno puede recuperar tranquilamente ese pez, al cual le he soltado un poquito de metros, pero no mucho, ya que venía prácticamente muerto. Ahí veis el tamaño que tiene. Y ya sabéis, lo primero que yo siempre hago es rematarlo con la misma punta de la varilla. Lo meto por ahí por el hueco, directo al cerebro. Uy, que se me escapa. Y ahí ya viene el barquero con la sacaera. Para algunos que después me preguntan, estoy utilizando la DJI. Esta cámara la verdad que me gusta bastante. La Osmo Action 5 Pro. Ya ha salido la 6, la cual todavía no he probado, pero creo que el tamaño es un pelín más grande. Y eso me desconcierta un poco. Tengo que verlo bien. Aquí, en esta bajada, hay menos metros. Y como veis, sí que hay buenas piedras, unos buenos boquetes. Y detrás de ellas, un banco de borriquete. Tengo que conseguir que se acerquen. Como veis, yo estoy detrás, totalmente escondido detrás de una piedra, aguantando con la mano izquierda. Y ahí tengo los borriquetes. Y para que se me acerquen más, me agacho. Ahora ya estoy totalmente escondido. Y mirar qué fusil. Mirar qué pasada el fusil. Es un bisturí. Se trata de un 85. El Picasso Carbon Rail. Abajo os voy a dejar un link en el cual vais a poder pinchar y vais a entrar en unas cuantas de cositas del material que yo utilizo siempre. Incluso también os voy a poner el link de la cámara que suelo grabar. Ahí tenéis un auténtico bisturí. Se trata de un 85. Muchos están obsesionados con pescar con fusiles muy largos. Y para que veáis que con un 85 también alarga y también se realizan muy buenos disparos. Nos va a costar esto de borriquete, ¿no? ¿Eh?
Ahí he hablado con mi hermano, el cual también estaba muy cerca mío. Y es que estábamos en reparo. Apenas había corriente y todos los borriquetes han salido de sus cuevas y es una pasada ver esas imágenes. Aún así, el pez está muerto, pero yo lo remato. Pues nuevamente, otra bajada. En esta ocasión no hay tantas piedras. No hay prácticamente esconderse en ningún sitio. Ahora sí llevo un fusil un poquito más largo. Y un doble goma. Ya que al estar en medio de la nada, muchas veces cuesta más. Aunque las aguas no están tan claras. Mi hermano lo tengo ahí a la derecha. Él se pone mirando para otro sitio y yo para la parte izquierda. De esa manera, siempre sé dónde él está. Y en estas ocasiones que el agua está oscura, es mejor siempre controlar dónde está cada uno. Estoy haciendo esos ruidos guturales, intentando que se acerquen esos borriquetes que están bien lejos. Y sin hacer mucho movimiento, se va acercando hasta que se ha puesto a una buena distancia. Un minuto, 23 segundos. Quiero entrenar, tío. Y aquí voy a poder ver el tamaño que tiene. Un buen borriquete. El disparo no lo ha llegado a matar del todo, pero no era malo. Por centímetros no ha muerto en el momento. En el botón de off, como yo diría. Pues nuevamente, bajando. En esta ocasión vamos a ver un banco de pez cochino, de pez ballesta. Y os lo he puesto para que veáis donde me encanta dispararle. Es la parte donde menos tropeo el filete. La parte más baja de la barriga. Son peces tan duros que con tal de pincharlo un poquito ya no se van a soltar, ya que la piel es como cuero. Mirad cómo entran de confiados, ¿eh? Son como las pirañas. Pegan unos bocados que hay que tener mucho cuidado de nunca meter la mano en la boca. Y mirar dónde disparo, en la barriguita, la parte más baja. Así no estropeas el lomo ni nada prácticamente de la carne, que por cierto está buenísima. Tira una boya aquí. ¿Veis dónde le disparo? Estos peces siempre hay que tener mucho cuidado, que como te despistes, te pega un bocado. Ahora también os voy a enseñar dónde poder rematarlo. Ahí es la parte más blanda que tienen y por donde se puede meter la varilla. Y siempre cuidado con la boca. Como metes algo por la boca por delante, ahí muerde y va a hacer mucha pupa. Por lo tanto, justamente aquí por donde respiran es blandito y entra la varilla, buscando siempre el cerebro. Esta es la manera que yo utilizo para rematarlo. Y con esto ya sí despido este vídeo. Ya espero que os haya gustado y que sigáis viendo los vídeos de mi canal. Y también os pido comentarios, comentarlo, compartirlo y seguirme. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.